Jesús es Dios. En esta sexta lección de Fundamentos, abordaremos la deidad de Jesús, como algo de gran importancia. ¿Cómo es posible un Dios fuerte no ser Dios? ¿O el Padre Eterno no ser Dios? La encarnación de Jesús, su muerte, resurrección y su exaltación, en esto consiste la esencia del Evangelio, eso depende del rescate del propósito eterno de Dios. Es sobre eso que esta lección va a tratar. Lea con atención el versículo, a continuación. Porque un niño nos es nacido hijo, nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9, 6, 1, deidad de Jesús. ¿Cómo es posible el Dios fuerte no ser Dios? ¿Cómo es posible el Padre eterno no ser Dios? La deidad de Jesús es un tema importantísimo. La deidad y la encarnación de Jesús son la esencia del Evangelio, y de eso depende el rescate del propósito eterno. Dios y nuestra propia salvación. Por eso, a lo largo de la historia, Satanás siempre intentó confundir el entendimiento de los hombres en cuanto a la persona de Jesús. A veces diciendo que Él no vino en carne, a veces diciendo que Él no es divino, sino una creación de Dios. Un ser especial y superior a los ángeles, y a los hombres. Solo una criatura y no el propio Creador. Esas mentiras tienen como objetivo robar la grandeza y la gloria del Dios, que fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14, con eso, desmerecer el poder de Dios y la inmutabilidad de su propósito eterno. Además, también apuntan a negar y disminuir su incomprensible amor por nosotros, a punto de hacerse hombre como nosotros, para rescatarnos de nuestros pecados y cumplir sus pensamientos eternos. 2. Cómo identificar en las Escrituras Sagradas que Jesucristo es el propio Dios. El texto de Juan es el primer indicio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1, Jesús estaba con Dios, o Él era Dios. ¿Qué significa eso? Esa afirmación de Juan 1:1, ¿es una grosera contradicción entre ser y estar? ¿O es una evidencia gloriosa de que el Padre y el Hijo son una única persona? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Juan 1:3. Una pregunta que se puede hacer, Él es el Creador, Él fue un instrumento de Dios en la creación. Miremos a lo que las Escrituras nos dicen en Génesis, allá en el principio. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. ¿A quién Dios se está refiriendo cuando utiliza la primera persona del plural, nosotros, hagamos? ¿A un ayudante, a un cooperador en su creación? ¿O se está refiriendo a un ser tan divino como Él mismo lo es? ¿Y por qué Dios dijo a nuestra imagen, y no a mi imagen? 3. Lecturas bíblicas que comprueban la deidad de Jesús. ¿Cómo identificar las evidencias bíblicas de que el Señor Jesucristo es el propio Dios? Primera evidencia. Jesús habló de sí mismo como siendo Dios. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Juan 8:58, 59. Cuando Jesús usa la expresión yo soy, no solo estaba haciendo uso de una referencia cronológica. No solo estaba diciendo que existía antes de Abraham, hecho que ya sería absurdo que una criatura humana existiese desde hace tanto tiempo. 2000 años aproximadamente. Si Jesús estuviese haciendo una referencia cronológica, Él hubiese dicho, antes de que existiese Abraham, yo era. Dios hizo esa referencia una vez en Isaías 43:13. Él dijo, aún antes que hubiera día, yo era. Sin embargo, Jesús usó la misma expresión que Dios ocupó en Éxodo cuando se identificó a Moisés. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Éxodo 3:13-14. Judíos tomaron piedras para arrojárselas porque reconocieron que Jesús hacía referencia a la persona de Dios. Él estaba diciendo que era el gran Dios soy. Él estaba identificándose como Dios y los judíos juzgaban eso como blasfemia. Aún en Juan 8:28, les dijo, pues, Jesús,
Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y también en Juan 13:19, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Observe que en ese pasaje Jesús usa la misma expresión, yo soy. Por esta causa, en Juan 8:58-59, los judíos tomaron piedras para arrojarlas en Jesús. Y, una vez más, los judíos tomaron piedras para apedrear a Jesús cuando él dijo en Juan 10:30-33, Él y el Padre son uno. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Juan 10:30-33. Segunda evidencia, la enseñanza apostólica. Los apóstoles entendían que Jesucristo es el gran misterio de Dios. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo. Colosenses 2:1-2, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Más allá de entender que Jesús es el gran misterio de Dios, los apóstoles afirmaron textualmente que Jesús es Dios, como podemos ver en Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hechos 20:28, podemos preguntarnos, ¿puede Dios sangrar siendo el Espíritu? ¿Él tiene sangre? En Juan 4:24, Jesús afirma que Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús, conversando con sus discípulos después de la resurrección, en Lucas 24:39, mostrando a los discípulos que había resucitado en carne, dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad, y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces como Dios derramó su sangre, como vimos en Hechos 20:28, para rescatar a su iglesia, solo nos resta creer que Dios, en Cristo Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. Aleluya. En Romanos 9:5, Pablo hace una afirmación. Confiera también lo que consta en 2 de Pedro 2:1-2, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Romanos 9:5, y en Tito 2:13, Pablo también dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Segunda de Pedro 1:2-1, por el texto arriba, Pedro muestra que los apóstoles reconocían que Jesús y el Padre son uno, y que no hay contradicción en ponerlos juntos o separados. Observe que en el verso 1 de 2 de Pedro dice, justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, como hablando de una única persona. En el verso 2, el apóstol dice, el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, agregando la expresión y de, refiriéndose a dos personas. Esa forma de referirse a Dios, el Padre, y a Dios, el Hijo, evidencia que los apóstoles aceptaban ese misterio, sin tener la necesidad de una explicación lógica, que satisficiera una mente desprovista de fe. En esa cita apostólica, las personas del Padre y del Hijo son identificadas como Dios y presentadas separadamente. Bendito y adorable Dios. El apóstol Juan, en su carta de 1 de Juan 5:20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna. 1 de Juan 5:20,
Tercera evidencia: algunas designaciones y títulos atribuidos a Dios Padre, son también atribuidos a Jesús en Apocalipsis 21, 5, 7. Dios, el Padre, se presenta como primero y último, el Alfa y la Omega. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y en Apocalipsis 1, 17, 18, Jesús se presenta de la misma manera. Cuando le vi, y caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y también en Apocalipsis 22, 12, 16, Jesús es presentado como el Alfa y la Omega, el primero y el último. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. A 21 2.57 ve a un Apocalipsis 21, 1, 3, 22, 23, 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. 2. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 3. Oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 22. No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 21, 1, 3, 22, 23. Cuarta y más importante evidencia: Jesús acepta ser adorado. Jesús fue adorado por los hombres, antes y después de la resurrección, mientras estuvo aquí en la tierra. Veamos algunas referencias. En Mateo 8, 1, 3. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, se limpió. Y al instante su lepra desapareció. En Mateo 15, 24, 25. Él respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. En Mateo 20, 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Un destaque importante que se puede hacer es que la mujer de Zebedeo, madre de Santiago y Juan, no era una desconocida cualquiera, sino la madre de dos apóstoles y que conocía a Jesús, reconocía el señorío de Jesús. En Juan 9, 35, 38, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: Creo, Señor, y le adoró. En Juan 20, 26, 29, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, y Dios mío. Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron,
y creyeron. Tomás trató a Jesús por Dios, y él lo aceptó. Tomás se postró para adorar a Jesús, y él lo aceptó. Estando ya exaltado en los cielos, es adorado por toda criatura que hay en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra y sobre todo el mar y todo lo que en ellos hay. En Apocalipsis 5, 1, 7, 8,13,14, el cielo se pone de rodillas delante del Señor y le adora. También nosotros debemos ponernos de rodillas y adorarlo. Aleluya. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 9, 11. Es muy importante notar lo que Jesús había declarado en Mateo 4, 9, 10. Cuando Satanás le incitó a adorarle, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Jesús citó aquí el texto de Éxodo 20, 4, 5, que dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando leemos los textos de Apocalipsis 19, 10, y 22, 8, 9, cuando Juan intenta adorar al ángel que le aparece, el ángel dice: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Jesús le dijo a Satanás: solo a Dios adorarás. Los ángeles le dijeron a Juan: adora a Dios. 4. Como Jesús aceptó ser adorado. O rechazamos a Jesús, como a impostor, o lo reverenciamos como Dios. Ninguna persona o criatura que acepta ser adorada como si fuera Dios merece cualquier credibilidad. Los que dicen que Jesús no es Dios, sino solo un ser especial al que debemos honor y respeto, y al que debemos oír y obedecer, un mediador entre Dios y los hombres, en realidad, deberían despreciarlo como un impostor que intentó usurpar la condición de Dios al aceptar ser adorado. El que hizo eso fue Satanás. Solo nos quedan dos opciones: o rechazamos a Jesús como a impostor, que intentó ser adorado, alguien que quería usurpar la posición de Dios, o nosotros lo reverenciamos como Dios y lo adoramos como al Dios bendito que Él es. Comparando el texto de Juan con el de Filipenses, tenemos la evidencia clara de que Él era y Él es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, 1. Pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Filipenses 2, 5, 6. Esa es la posición de Jesús antes de la encarnación, después de su encarnación y después de su resurrección. Nuestro Dios nos amó, se identificó con nosotros, se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y verdad. Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5, 12, 14. Adoremos a Él, Jesús, nuestro Dios bendito. Revisión del contenido. En esta sexta lección, presentamos en las Escrituras Sagradas la comprobación incontestable sobre la deidad de Jesús y los detalles de su encarnación como hombre, que no le quitaron la condición de Dios en la tierra, de ser adorado. Se aclara que, a lo largo de la historia, Satanás siempre intentó confundir el entendimiento de los hombres en cuanto a la persona de Jesús. Sin embargo, existen evidencias de que Jesús se presentó como Dios y fue recibido y adorado como Dios. Los apóstoles lo reconocieron como Dios, y algunas designaciones atribuidas a Dios Padre también se atribuyeron a Jesús. El propio Jesús aceptó ser adorado. Conclusión: Jesús es Dios. Considere atentamente.
1. ¿Usted sabría demostrar en las Escrituras que Jesús es Dios? 2. ¿Usted recibe al Señor Jesús como Dios y le rinde culto y adoración diariamente? 3. Al tener a Jesús como su Dios y Señor, usted le obedece en todo.